nacional que promociona el voto no para el próximo 4 de febrero. Como ustedes saben, nosotros hemos anunciado y fue resolución de nuestra Convención Nacional el promover el voto no en la pregunta 2, 3 y 6, y a eso se debe justamente el recorrido por el país, que además está liderado por todos nuestros dirigentes provinciales y por nuestros dirigentes nacionales, en los que está por supuesto el compañero Rafael Correa Delgado. En ese sentido, queremos denunciar ante la ciudadanía y queremos hacer público lo que muchos medios de comunicación, especialmente los canales monopólicos, tratan de manipular en la información que está pasando en los recorridos, además del cerco mediático absoluto en el que no se ha podido evidenciar ni compartir las grandes caravanas y los reconocimientos y recibimiento que estamos teniendo en cada uno de los territorios a donde vamos. Un cerco mediático que invisibiliza ese apoyo y esa fuerza que tiene la Revolución Ciudadana, pero además un cerco mediático que justamente evita promocionar la palabra no para esta consulta popular, como ya lo hemos denunciado la semana pasada ante el CNE y también con copias de algunos canales de televisión que se han rehusado pasar los spots publicitarios de la campaña del no en sus canales. Esto también violentando varios artículos del Código de la Democracia, como nuestros mismos derechos de participación política, a los que la denuncia ante la Fiscalía para la investigación respectiva de algunos hechos que queremos poner en conocimiento. El primero, del domingo 21 de enero en Borbón, Esmeraldas; el 24 de enero en La Maná, Cotopaxi; el 25 de enero en Cantón Vinces, Los Ríos; el 27 de enero en el sector de Monte Sinaí, en Guayaquil; el 31 de enero en Quinindé, provincia de Esmeraldas, y se incorpora justamente en esta denuncia lo que acabamos de vivir en esta mañana, que fue prácticamente cuando el expresidente Rafael Correa acudió a dar una entrevista dentro de su jornada de trabajo y dentro del cronograma de agenda. A las 7:25 llegamos a la radio para tener la entrevista respectiva. Esa entrevista terminó a las 8:30 de la mañana y de ahí permaneció hasta las 12 del día en contra de su voluntad en los interiores de la radio por cerca de 4 horas por estos grupos violentos claramente identificados, a los que también hemos pedido por vías oficiales. Esto se lo alertó a través del EQ 911, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, y bajo esa inactividad que ha tenido de respuesta a estas instancias que deberían proteger la integridad de todos los ciudadanos que se movilizan y se concentran, la integralidad de quien es y fue exmandatario de este país, y la integralidad de todos los ciudadanos e incluso de la propia radio y de la propiedad privada. Para nosotros esto ha sido realmente un hecho de llamar la atención a todo el país. No hay acciones respectivas para determinar las responsabilidades, muchos de ellos que no necesitan mucha investigación siquiera. Yo voy a enseñar aquí brevemente cómo en esta mañana hubo daños a la propiedad privada. La policía que estaba interviniendo, que prácticamente no accionó contra los violentos, que incluso se encontraban armados. Policías que incluso motivan a los violentos a generar más violencia. Y aquí, en una parte de la oposición, gente identificada con la alcaldía de Quinindé. Podemos ver en la gráfica prácticamente a Jorge Mendoza, asesor jurídico, y Pamela Álava, de Recursos Humanos, funcionarios que intervinieron de manera directa en el grupo de gente que incurrió en los actos de violencia, daños a propiedad privada y que podían poner en riesgo a la vida de mujeres embarazadas, niñas y niños, y de la ciudadanía que se encontraba en los exteriores de la radio, justamente como parte de la recepción de la caravana por el no. Ahí vemos incluso como estos mismos personajes identificados en la turba de esta mañana han sido identificados con algunos sectores que promocionan clara y abiertamente la campaña por el sí
desde el gobierno nacional. Por lo tanto, estos son actos que ya no pueden ser invisibilizados, son actos de los tirapiedras, el país de los violentos, el país de nadie no puede retornar después de haber trabajado tanto en la institucionalización del Estado, pero sobre todo en la conciencia de la ciudadanía, de la población, que siempre exigirá respeto, un debate de altura, y por eso es que también hemos pedido que en vez de estar mandando a violentos a torpedear esta campaña, acepten los debates y acepten con argumentos lo que debería realmente clarificar a la ciudadanía cuál va a ser su posición frente a la votación del próximo domingo 4 de febrero. Paso la palabra a nuestro jefe de campaña, compañero Ricardo Patiño. Bueno, queremos expresar nuestra indignación por lo que pasó hoy en la mañana, pero también por lo que ha pasado en las últimas 2 semanas. Es en la vuelta al pasado de violencia que en ningún proceso electoral durante estos 10 años de la Revolución Ciudadana se produjo. No se produjeron actos de violencia, solo ahora se producen actos de violencia. Y lamentamos también decir que en buena medida propiciados por el discurso del presidente Lenín Moreno, que todos los días y a cada rato se dedica a establecer y a denunciar, entre comillas, escándalos y a decir que la corrupción generalizada del gobierno anterior, cosa que es absolutamente falsa, pero que genera en un sector de la población que ya está confabulada con el gobierno estos actos de violencia o actos de supuesto rechazo. Yo lo he dicho, estuve en el día en que hicimos la desafiliación nuestra en Babahoyo. Estaban muchos medios de comunicación como los que están ahora aquí, y en ese momento llegaron 3 personas, contadas con los dedos de la mano, 3 personas a gritarle al presidente Correa. Esa es la información que sacaron. No sacaron los extraordinarios recorridos, las muestras de afecto, el trabajo organizado y realizado con la gente. No, sacaron algunos medios solo eso, otros sí sacaron más, pero unos sacaron solo eso, diciendo se rechaza al presidente o al expresidente Rafael Correa, lo cual es absolutamente falso. Las muestras de aprecio y de simpatía en todo el país durante todo el tiempo. Pero estos actos de violencia, propiciados, insisto, lamentablemente motivados por el presidente Lenín Moreno, que yo no estoy diciendo que él ha llamado a la violencia, no tiene que llamar a la violencia, es suficiente con lo que está haciendo, con el daño que está haciendo, tratando de inculpar al presidente o al expresidente Rafael Correa de algunos actos de corrupción que pudieron haberse producido en el periodo anterior, y estableciendo que el conjunto de personas que estuvimos en el gobierno podemos estar involucrados en actos de corrupción. Y lo que está propiciando él con sus declaraciones es esta violencia. Pero no solamente es eso, sino que también es lamentablemente la organización de gente vinculada al MPD, en este caso a la alcaldía de Quinindé, que fue apoyada por este gobierno, por el gobierno de Lenín Moreno, para consolidarse como alcalde de Quinindé. Muchos de sus funcionarios identificados con nombres y apellidos, participando en estos actos vandálicos, impidiendo que el presidente Correa salga de la radio, destruyendo los vehículos, ensuciándolos, rayándolos, etc. Que en algunos medios aparece como protestas. No son protestas, son actos vandálicos producidos, que implican prácticamente volver a un pasado del que pensábamos que habíamos escapado ya, pero parece que no, porque lamentablemente esto es lo que se está reproduciendo en este periodo. No sabemos si va a seguir, pero aparentemente va a seguir, porque es la línea de conducta del presidente Lenín Moreno y de los acuerdos que tiene con sus nuevos amigos actualmente. Queremos también reclamar por el hecho de que el equipo que corresponde al trabajo de seguridad del Estado no haya cumplido su papel.
Existe una Secretaría de Inteligencia, existe un Ministerio del Interior que tiene también inteligencia y que podrían informarse sobre estas cosas. Estas cosas no son espontáneas, son organizadas. En muchos casos se sabe con anticipación, las llaman por redes sociales con anticipación y sin embargo no se toman las medidas necesarias. En Quinindé no había suficientes policías, tanto es así que hubo que esperar 4 horas para poder lograr la libertad de Rafael Correa. Pero es importante que esté clara la población, no era la población de Quinindé, eran empleados del municipio con algunos otros grupos políticos que deberían identificarse. Y por último, tenemos que preguntarnos cuántas personas están detenidas después de esos actos vandálicos, que se produjeron durante 4 horas. Deberían estar detenidas muchas personas que cometieron estos actos contra la seguridad del presidente Correa, contra la seguridad de la gente que estaba en la radio, de quienes le acompañaban al expresidente Correa y contra la propiedad privada. Filmados, fotografiados, identificados plenamente. Yo pregunto, y eso lo hago directamente al Ministerio del Interior, a la Policía, a la Fiscalía, al Ministerio de Justicia. ¿Cuántas personas de estas decenas de personas que estaban fuera de la radio y que cometieron todos estos actos vandálicos están detenidas? Este es un delito flagrante. Deben estar detenidas, no sabemos cuántas están, y deben haber sido puestas inmediatamente a órdenes de la Fiscalía y de la Fuerza Pública. Ojalá a todo el mundo, menos a quienes tenemos posiciones encontradas en contra de un gobierno que ha traicionado a su pueblo y que no haya cumplido a su pueblo nada. Esto es lo que estamos viviendo. Lamentamos tener que decir al Ecuador que eso es lo que está pasando. Ojalá no suceda lo mismo con la educación, con la salud, y de volver otra vez a ese pasado de que cada año tengamos una huelga de 1 mes, 2 meses de los maestros, 1 mes, 2 meses de los médicos y servidores de la salud, y quién sabe de cuántos más. Ese país que tenía estabilidad, que tenía orden, que tenía progreso, que tenía equidad y que estábamos construyendo, está convirtiéndose en el país de la violencia, de la anarquía y de la impunidad. Ojalá esto no se consolide y tengamos que después arrepentirnos de haber propiciado nosotros con nuestro voto una situación de esta naturaleza. Buenas tardes a todos los medios de comunicación, un agradecimiento a los compañeros de la bancada de la Revolución Ciudadana que nos acompañan. Miren, yo creo que esto hay que plantearlo en su justa medida. Sin duda hay un repunte de la tendencia del no en la consulta popular. Aquí también es necesario realizar algunas puntualizaciones. El gobierno nacional, el Ministerio del Interior, tienen la obligación de garantizar la seguridad y la paz social. A la visita de la caravana del no, muchos ciudadanos y ciudadanas se dan cita para poder ser parte de esta caravana. No solamente está en riesgo la seguridad y la vida del expresidente Rafael Correa, de los militantes de la Revolución Ciudadana, sino de los ciudadanos y ciudadanas de esas localidades. La agresión en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, la agresión en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos, puso en riesgo a miles de ciudadanos y ciudadanas de esas localidades que rechazan la presencia de gente foránea, de gente externa, que siendo pagada se da cita en estas ciudades para generar actos de violencia y disturbio. Por lo tanto, el llamado al gobierno nacional, a las instancias que tienen que garantizar la seguridad del Ministerio del Interior, la policía, no es respecto de los militantes de la Revolución Ciudadana, es de los ciudadanos y ciudadanas. Sí nos preocupa que a 8 días de la elección el país esté sumido en una ola de violencia. Lamentamos lo de
la impunidad y además la irresponsabilidad de quienes tienen la tarea de precautelar la seguridad de los ecuatorianos se vea en ausencia. Lamentamos que haya 40 muertos por la epidemia de H1N1, mientras tenemos a funcionarios del gobierno que están dedicados a hacer campaña. Tenemos a todo el cuerpo del Estado en este momento dedicado a la campaña. Por el Consejo Nacional Electoral puedan también dar fe de estos actos de violencia que están empañando esta campaña electoral. 10 años en el Ecuador en donde la violencia quedó atrás en los procesos electorales. ¿Por qué hoy tenemos que volver a la violencia? La Revolución Ciudadana ha insistido desde esta convocatoria ilegal e inconstitucional que no se cumplió con el Estado de Derecho, que no se cumplió con el artículo 104 de la Constitución. Hemos insistido que esta consulta es ilegal, inconstitucional e ilegítima. Asistimos a los medios de comunicación que quieren tener nuestra palabra. Por eso les decimos a los ecuatorianos, frente a cada piedra, cada acto de violencia, cada maltrato, 10, 100, miles, millones de votos por el no el 4 de febrero. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Qué grupo están identificando ustedes? Usted me pasa directo del MPD. ¿Están las fotos? Yo dije con claridad que hay identificadas personas cercanas y que trabajan en la alcaldía de Quinindé. Y es posible que haya otros grupos. Anteriormente hemos identificado gente vinculada al MPD. Pero aquí ¿solamente el MPD o...? Nombres, Bueno, eso tendrá que identificar la Fiscalía. que van a la Fiscalía, que hagan su trabajo, pues. ¿El alcalde Manuel Casanova recibió alguna acusación por parte de ustedes? No es el... Vale la pena recalcar y por eso... ¿Cómo se aclara eso? Es importante señalar que Ya no es Manuel Casanova. Ya no es. Manuel Casanova ya no es alcalde casualmente en este nuevo gobierno frente a un proceso interno, porque es un proceso interno de un gobierno autónomo descentralizado. Durante los años de la Revolución Ciudadana, insistimos, el gobierno nacional no puede ejercer ningún tipo de acción sobre las decisiones de un gobierno autónomo descentralizado. En este periodo se dio paso a la destitución del alcalde Casanova y precisamente el alcalde que está en este momento en funciones, que además, como ustedes pueden ver en los videos que se han viralizado, fue en persona, a las afueras de la radio, fue en persona. El señor Ángel Torres fue en persona a ponerse en contacto con sus funcionarios. Había directores, había funcionarios públicos de la municipalidad que en vez de estar cumpliendo su función como servidores públicos, estaban siendo parte de la turba. Entonces, casualmente, el nuevo alcalde, que como lo señalaba nuestra compañera Gabriela en las fotografías, está identificado con varios actores que defienden el sí, fueron los que tuvieron en esta ocasión la tarea de generar el incidente y la turba que afectó a la caravana del no. Tan grave está la cosa que no se puede ni hablar con el ministro del Interior y decirle... El día de hoy hemos tenido varias comunicaciones telefónicas con el ministro del Interior, César Navas, el ministro de Defensa. Hemos también tenido el día de hoy una interlocución con el secretario nacional de Gestión de la Política. Recordemos que la Secretaría Nacional de Gestión de la Política tiene una subsecretaría que tiene la relación con los gobiernos autónomos descentralizados. Cuando supimos que el incidente era provocado por la gente de la alcaldía, pedimos la intermediación de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. No nos cerramos al diálogo. A veces creemos que esta invitación al diálogo, como decía Ricardo, incluye a todos los sectores, menos a quienes pensamos distinto e impulsamos en la consulta del 4 de febrero la postura del no. Así que seguiremos agotando todas las instancias. Lo que nos preocupa es que no hay una reacción inmediata. Aquí también quiero señalar algo. La seguridad del expresidente Correa por mandato legal está a cargo del Estado. El Estado tiene que prever de manera eficaz y eficiente la seguridad hacia el exmandatario. Por lo tanto, también pedimos que asuman la responsabilidad y que también, en este caso, como decía nuestro compañero Ricardo Patiño, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía puedan pronunciarse sobre estos actos de violencia. ¿Cuándo formalizarán la denuncia en la Fiscalía, por favor? Bueno, con los compañeros de la bancada se están recogiendo las firmas respectivas para presentarla de manera inmediata el día de jueves, mañana. Pues no hemos parado un solo minuto, pese a todo, pese a un gobierno en contra, medios de comunicación en contra, a toda la unanimidad que hay de la partidocracia y de los opositores y antagonistas de la Revolución Ciudadana,
pese a estar en contra de los órganos de seguridad que deberían precautelar su seguridad y la seguridad de quienes la acompañan. La agenda del expresidente Rafael Correa sigue intacta. Es más, en estos momentos está arrancando ya las actividades que tenía en horas de la tarde, tanto en la Troncal como en Cañar, como en los cantones de la provincia del Guayas. Así que la agenda sigue con total normalidad. Seguimos socializándola, todos los ciudadanos pueden verla a través de redes sociales para que sean partícipes de esta caravana que, como le hemos dicho, no es un no de luto ni un no de tristeza, es un no de reivindicación. Acompañar esta convocatoria, ¿qué va a pasar? Miren qué casualidad que días antes de ir y acudir a la votación de esta consulta, yo decía hace un momento, ante el desplome del sí, la preocupación es tan grande que empiezan a usar todas las argucias y mañoserías que el sistema les ha permitido en complicidad, tanto gobierno como el sistema de justicia. No solamente con casos que afloran, que han pasado en fiscalía ante la inactividad, sino también con este tipo de convocatorias. Vale la pena decir con absoluta responsabilidad que Rafael... ¿Cuántos detenidos hay? ¿Cuántos detenidos habrá?